Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, llegamos a la noche en la que podríamos decir de manera coloquial es el principio del fin de la vida del Señor Jesús como el maestro, que es la forma en la que San Marcos se refiere aquí en este pasaje. Y también lo que nosotros podríamos decir el inicio de nuestra libertad. Y me llama mucho la atención las palabras de Éxodo 14, es la Pascua del Señor, dice el Señor cuando los hebreos salieron de Egipto. Y hermanos, muy interesante es considerarla a la luz de lo que está por suceder unas cuantas horas después. Si ustedes recuerdan, la mayoría de eventos de la Semana Santa, o lo que consideramos nosotros como eventos de Semana Santa, pues van a suceder hoy en la noche. Hoy en la noche suceden muchas cosas bastante tristes para el Señor, bastante relevantes para la historia de la iglesia, pero también yo diría bastante reveladoras a propósito de la naturaleza humana. Y si hiciéramos un recuento de qué sucede en esta noche, pues el Señor Jesús está preparando, decíamos ayer, de manera anticipada la Pascua, está tomando con sus discípulos un tanto temprano, podríamos decir, la Pascua. Sí es en el día de la Pascua, precisamente porque el día ya inició a las 7 de la tarde, pero lo está haciendo de manera anticipada. El Señor está anunciando también al que lo va a traicionar. Justo de donde termina hoy nuestro pasaje en San Marcos 14, del 10 al 26, ellos van al Monte de los Olivos en donde el Señor ora. Una oración muy bonita y muy especial para nosotros, que si alguien quiere leerla, son todos los versículos finales del 16 en adelante en el Evangelio de San Juan. Una oración pontifical a la que San Lucas y particularmente San Juan también nos reflejan cómo el dolor era muy grande en el corazón del Señor. Una situación bastante pesada para nuestro Salvador. Y también esta noche el Señor es traicionado por Judas. Y va a pasar el Señor las primeras horas del día de mañana para nosotros. Primero en el calabozo de Caifás, después en su preparación en el pretorio, preparándolo para Poncio Pilatos, para su juicio, para finalmente ya después de mediodía durante el mediodía ser llevado al Gólgota y morir finalmente. Entonces es una noche cargada de eventos, de situaciones y no se diga de emociones que el Señor lleva sobre sí. Pero lo que me llama mucho la atención, hermanos, de esta noche es lo que el Señor hace justo antes de que, sabiendo Él, habrá de padecer. ¿Qué hace el Señor por sus discípulos? ¿Qué hace con ellos? Esto es algo muy interesante porque el Señor no se va nada más de que se va y ya los deja allí, sino que prepara y establece con ellos la celebración de la Pascua. Esta Pascua judía, hermanos, que el Señor va a establecer como un nuevo pacto. Y hermanos, en esta noche es una cosa muy bonita que por fin se cumple en el Señor Jesús, en estas palabras que Él está diciendo. Se cumple la promesa del Antiguo Testamento de ese nuevo pacto que el Señor iba a establecer. No como el antiguo dice que sus padres invalidaron, sino un nuevo pacto. Precisamente en quién o de qué forma, pues en la persona del Señor Jesús.
Y hermanos, en esta Semana Santa y en esta Cuaresma hicimos énfasis precisamente en el oficio de las llaves y en el medio de gracia de la confesión. Y hemos estado viendo cómo precisamente nosotros nos reflejamos en cada uno de estos eventos. Les decía yo que además de lo histórico, además de lo personal en la vida del Señor, esta noche refleja mucho de nosotros, refleja la condición humana que nos caracteriza, no nada más como a los no creyentes, sino nosotros mismos como hijos suyos. Y hermanos, ¿dónde vemos eso? Pues vean ustedes en el doble corazón, nosotros le llamamos doble cara, de uno de los personajes que también toman relevancia en esta noche, que es precisamente Judas Iscariote. Hermanos, ¿cuánto no llevaba Judas ya pensando en su corazón cómo entregar a Jesús? ¿Cuánto no había planeado? Y para esta noche, ¿cuánto no había hecho ya? Vean el comentario que hace San Marcos en el versículo 11, el inicio de nuestro pasaje de la noche. Dice que los fariseos, los principales sacerdotes, el Sanedrín, cuando escucharon que Judas quería entregar a Jesús, dice que al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Porque, hermanos, y fíjense bien la maldad del corazón humano, ellos estaban todavía en sus cabezas, según San Marcos, preocupándose de ver cómo le hacen para apresar a Jesús, pensando quizás en planes, en formas de llevar sedición o traición ante Roma para que capturaran ellos a Jesús. Ellos siguen en ese problema y Judas llega y les entrega al Señor, como decimos nosotros, en bandeja de plata. Ellos ni siquiera lo estaban esperando. Como decimos nosotros coloquialmente, fue un golpe de suerte este traidor, que hasta le pagan. Qué interesante este comentario que hace San Marcos. Y sin embargo, hermanos, lo que sabemos nosotros, por lo que dice el Señor Jesús más adelante, es que Él tenía bien claro en su omnisciencia quién era el que le iba a entregar. Y hermanos, quiero que conozcamos una descripción de lo que nos espera como seres humanos si no conocemos al Señor y si no participamos de este nuevo pacto. El Señor da muy gráficamente de nosotros en el versículo 21. Ese somos nosotros y esa es nuestra gloria. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va a ser, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hermanos, el Señor está describiendo la verdad de nuestra naturaleza humana. Y hermanos, en la vida nuestra suceden muchas cosas. Nos pasan muchas situaciones, ataques de nuestros enemigos, ataques de nuestros amigos, ataques de nuestros familiares, de nuestros vecinos, ataques de nosotros mismos contra nosotros mismos. Pero fíjense cómo uno siempre toma la actitud de, ay, es que no sabía. O es que no estaba pensando lo que estaba haciendo. Entre tantos síndromes psicológicos, qué sorprendente es eso cuando alguien exculpa a su agresor. Muy común eso, de hecho, entre la violencia contra las mujeres, exculpan al atacante y se inventan excusas como para tratar de justificar o aminorar la maldad de la persona, ¿no? Y eso es precisamente, hermanos, lo que nosotros hacemos sobre nosotros. A veces decimos, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y esa es una forma de aminorar mi culpa y compartirla con los que me invitaron, ¿sí o no? Y cuando sucede algo malo por culpa nuestra, por culpa de alguien más, qué rápido somos para decir, no, pues es que no sabía, no estaba enterado.
para reducir un poquito, ¿verdad?, la severidad de lo que somos. Pero hermanos, el Señor Jesús dice, es necesario que pasen estas cosas, como el Salmo 41 dice. Las cosas malas pasan. La gente sufre pues porque sufre. Y hay personas que hacen sufrir a otras personas. Tú llevas una vida de tal tipo y causas sufrimiento, causas mal a la iglesia del Señor, causas mal testimonio en tu familia, tú le haces daño a las personas de forma natural. Eso sucede. Pero pobre de aquel por el que suceda. Se fijan que nosotros como cultura tenemos muy metida en la cabeza que nada más porque sucede muy comúnmente es normal. O confundimos la normalidad con lo que debe ser. Pero hermanos, no porque una cosa suceda, porque las cosas suceden, significa que así debe ser. Y es muy triste, hermanos, cuando por culpa nuestra sucede lo que tiene que suceder. Cuando por negligencia tuya, consciente o inconsciente, a final de cuentas, negligencia, sucede lo que tiene que suceder. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús dice, ay de aquel, ¿cómo diríamos eso en palabras modernas? Pobre de aquel por quienes sucedan las cosas. Y hermanos, no sé si logremos dimensionar la gravedad de las palabras del Señor. ¿De cuántos aspectos de tu vida el Señor Jesús no diría pobre? Cuando está consolando a una persona a quien lastimaste. Cuando está levantando a una iglesia a la que destruiste. Cuando el Señor está sanando la mente, el corazón, la vida de un niño al que fue violentado. ¿De cuántos de nosotros el Señor no habrá dicho más de una vez, pobre de tal? Y nosotros que, bien a gusto, ni, ay, es que así soy, es que así es. Y nos esculpamos mientras el Señor dice de nosotros, pobrecito, tarde o temprano. Porque hermanos, no porque las cosas suceden significa que así debe ser. Y hermanos, esto debería aterrorizar nuestras conciencias. ¿De cuántas personas a las que le hiciste daño? El Señor al consolarlas les ha dicho, pobre de. Dice la palabra, dura cosas caer en manos del Dios vivo. Y ahí estamos nosotros. ¿Cuántas veces no hemos vendido al Señor, por cierto? Vaya, el mundo ni siquiera. ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué la mayoría de las personas no quieren escuchar nada del Señor? Yo les digo a mis alumnos, no es cierto que tienes problemas con Dios porque ni lo conoces ni sabes de Él. Tus problemas no son con Dios. Si tuvieras problemas con Dios serías un teólogo y si lo fueras no los tendrías. ¿Cuál es el problema, ustedes creen, de las personas con nuestro Dios? Su iglesia. Cualquier persona que ustedes conozcan que tiene problemas con Dios, son problemas con la iglesia, sea literalmente con la institución, con sus miembros o con sus falsas enseñanzas, pero con el Señor no tienen problemas, por lo menos no conscientemente. Y hermanos, ¿con qué facilidad nosotros como Judas, con nuestro testimonio? El mundo está buscando excusas para apresar al Señor en la cultura. ¿Y qué hacemos nosotros como Judas? ¿Vendemos al Señor con nuestro mal testimonio? ¿Vendemos al Señor con nuestro estilo de vida? ¿Vendemos al Señor siendo iguales a ellos? ¿Se fijan cómo el Sanedrín estaba maquinando en su cabeza cómo traicionar al Señor y cómo hacerle para matarlo? Y Judas estaba igualito.
Y ahí estamos nosotros, pensando en formas de cómo engañar al Señor, cómo hacerle para escaparme de su ley, para yo ser el bueno, mientras el Señor dice de nosotros, ay de aquel, ay de ti. Y hermanos, uno piensa del Sanedrín, bueno, ellos eran los malos de la historia, pero Judas estuvo siempre allí. ¿Y cuántas veces, hermanos, en nuestra vida no estamos maquinando cosas para ver cómo vendemos al Señor? Y no solo eso, no nada más queremos vender al Señor, sino beneficiarnos de Él de muchas formas. Una de las tradiciones más curiosas de los romanos que tenían a la hora de ejecutar con cruz era que como la persona que moría en la cruz ya no tenía derechos, sus propiedades no eran hereditarias. Es decir, que lo que sea que le quitaran al que crucificaban, se lo quedaban los soldados, porque era ahora sí el que se lo encuentre primero se lo queda. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús fue llevado, iban a partir entre ellos el manto que llevaba? Que de burla, ¿verdad? Pero bueno, lo iban a partir. Y ya al final, por azar del destino, literalmente, decidieron no partirlo y a ver quién por suerte se lo quedaba. ¿Por qué creen que hacían eso? Pues porque iban a quedarse con lo que nadie más podía reclamar, porque ya no era de nadie. Y así estamos nosotros, ¿verdad? A ver cómo le hago para sacar ventaja de Dios. Nada más lo vendo, sino que saco ventaja. Mientras el Señor dice de nosotros, ay de aquel. Fíjense, dice el Señor, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Sin embargo, hermanos, hay un aspecto interesante que tiene que ver con eso que hizo Moisés en el monte Sinaí cuando roció la sangre de los corderos sacrificados en lugar de aquellos que merecían ser los sacrificados. Y Moisés roció la sangre y con eso se estableció el pacto. Con eso fueron perdonados en aquella ocasión. Y es que, hermanos, el Señor Jesús, yo les decía al principio, no se fue y dejó a los discípulos así nada más. A sabiendas, hermanos, que Jesús iba a perder por derecho legal romano todo lo propio, ¿qué es lo que hizo? Se lo dio primero a sus discípulos. Su herencia, sus posesiones, se las dio a los discípulos de una forma muy particular. El Señor Jesús nos enseñó, mi reino no es de este mundo. No estamos hablando de tierras, de casas, de cosas que tuviera Jesús, eso es irrelevante. El Señor le ofreció a sus asesinos, que somos nosotros, a sus negociadores, a los que le entregaron, que somos nosotros, a sabiendas que el Señor ha dicho de nosotros, pobre de ti. A causa de eso, hermanos, el Señor nos heredó su cuerpo y su sangre, para que así como los romanos se quedaron con su manto y todo lo irrelevante, nosotros nos quedáramos con su sangre y nos quedáramos con su cuerpo. Lo verdaderamente precioso. Y hermanos, lo que el corazón tanto codicia y anhela, que es la vida, que es la eternidad, que es la santidad, que es el fondo de todos nuestros esfuerzos, el Señor nos lo regaló. Se lo regaló a sus ladrones, se lo regaló a sus vendedores. Para que, hermanos, verdaderamente se cumpliera la palabra, mejor lo hubiera sido no haber nacido. Y hermanos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados en el medio de gracia de la confesión y cuando participamos del sacramento, eso estamos haciendo. Estamos confirmando delante del Señor que más convenía que no hubiéramos nacido y nos estamos muriendo a nuestra naturaleza, a nuestra condición, para que por el poder del sacramento, para que por el poder de la resurrección de Jesús, nazcamos de nuevo. No mereces vivir, no mereces ni siquiera haber nacido, pero porque el Señor le da su regalo, su posesión más preciosa, que es su sangre y su cuerpo, a sus captores, que somos nosotros, los que no debimos haber nacido, nacemos de nuevo a una nueva comunión con Él, basada en el fundamento de su sangre, basada en el fundamento de su cuerpo que fue
partido y que fue derramado por nosotros en la cruz. Y hermanos, nosotros como los ladrones esperando a ver como los soldados esperando a ver que nos quedamos, el Señor nos dejó su sangre y su cuerpo en el sacramento del altar como mandamiento perpetuo hasta que el Señor venga. En el momento en el que con Él otra vez volvamos a participar de la mesa del fruto de la vid en el reino de Dios, como dice su palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros, porque a nosotros tus captores, porque a nosotros tus vendedores, Señor, ciertamente has cumplido tu ley sobre nosotros y nos has demostrado que mejor nos era no haber nacido, Señor. Pero te damos gracias que por la bendición de tu Hijo y la resurrección de entre los muertos que conquistó para nosotros, hoy nosotros, los ladrones, nosotros sus vendedores, hemos recibido, Señor, lo que era propio, hemos recibido lo que era su don más precioso, que fue su sangre y su cuerpo. Y Señor, te pedimos que después de morir a nuestra naturaleza, después de morir a nuestro estilo de vida, como dice tu palabra, por su sangre, Señor, y por su cuerpo, por su sacrificio en la cruz, Señor, podamos renacer a una nueva vida digna, Señor, de tu palabra y digna de su victoria para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a apropiarnos de su regalo que nos dejó antes de morir y a que, Señor, mediante su sangre y su cuerpo podamos ser renovados y restaurados a la estatura que tú anhelas de nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.